Muy buenas Antonio. tardes. La Arquidiócesis de Morelia y la Universidad Vasco de Quiroga les dan la más cordial bienvenida a este homenaje, organizado con profundo cariño y respeto para el venerable Tata Vasco de Quiroga, con motivo del 456 aniversario de su muerte. En este momento, hará uso de la voz Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia. Queridos hermanos, saludo a todos con en Cristo nuestra paz. Con mucha alegría y esperanza, hoy iniciamos este homenaje dedicado al venerable Vasco de Quiroga. Desde hoy, 8 de marzo, hasta el 14 de este mes, estaremos profundizando en la vida, obras y legados de Tata Vasco, primer obispo de Michoacán. Agradezco a todos los que participan en este homenaje, así como a todos los que han dispuesto lo mejor de sí para organizarlo. La Arquidiócesis de Morelia y la Universidad Vasco de Quiroga han participado directamente en esta organización. Gracias por preparar de esta forma este homenaje al venerable Tata Vasco de Quiroga. Me alegra profundamente colaborar en esta conmemoración y homenaje luctuoso a don Vasco de Quiroga, de quien celebramos el 456 aniversario de su muerte, siendo testigos de que a pesar del tiempo y la distancia, su legado se mantiene firme y palpable en nuestros pueblos. Don Vasco de Quiroga, promotor de justicia social. Don Vasco de Quiroga, una de las más notables personalidades del siglo XVI, destacó como un gran humanista y promotor de justicia social. Se distinguió por su comportamiento ejemplar, manifestado en su austeridad de vida, el buen trato que dispensó a la gente, en especial a los indios, así como por su generosidad y la atinada manera de hacer justicia. Promovió y les dejó como herencia la enseñanza de oficios y menesteres, la educación y el mejor modo de realizar el cultivo del campo. Estimuló las habilidades, inclinaciones e intereses de cada uno, fomentó la alegría y la verdadera fiesta, el esparcimiento, la cultura, el arte, instruyó en la política, practicaba la democracia y gracias a esta mezcla de valores se lograba que todos colaboraran en obtener el bien común al promover la solidaridad y la responsabilidad. Queridos hermanos, don Vasco, apasionado defensor de los derechos y libertades de los pueblos indígenas, se dedicó a urbanizar muchas localidades, proveyéndolas de hospitales que llegaron a ser mucho más de lo que indica ese nombre, ya que incluían escuelas, talleres, almacenes e instrumentos de labranza. Y a pesar de los años, aún hoy podemos apreciar la herencia de su heroica labor en favor de las poblaciones michoacanas. Tata Vasco supo ser ejemplo de servicio en favor de los más necesitados, constructor de una nueva sociedad que abrió brecha y puso los cimientos de este pueblo de Michoacán, pues hizo resplandecer en su gente nobleza, humanidad, organización, capacidad de aprendizaje y superación mismas que le permitieron hacer brillar en cada comunidad el arte y la cultura, así como los oficios
que hasta hoy en día se siguen ejerciendo con maestría en nuestro estado y son prenda de nuestra identidad. Uno de los esfuerzos de don Vasco de Quiroga fue el ser un verdadero promotor de la justicia social. Desde la Iglesia afirmamos que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad de criaturas a imagen y semejanza de Dios. Solo mediante el reconocimiento de la dignidad humana se hace posible el crecimiento común y personal de todos. La Iglesia ve en los derechos humanos la extraordinaria ocasión en nuestro tiempo para que la dignidad humana sea reconocida y promovida como característica fijada por Dios, creador en nosotros, sus criaturas. La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Se traduce en la voluntad de reconocer al ser humano como persona. Los pilares de la justicia social se sustentan en los valores de equidad, igualdad, respeto, acceso a la protección social, aplicación de los derechos humanos en todas las esferas de la vida, prevalentemente en el trabajo y en todos los derechos del ser humano. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad entre los géneros o los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades más desposeídas. Favorecemos la justicia social cuando suprimimos los obstáculos o diferencias que encara la gente por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. Es deber y derecho de todos construir un mundo y un país más humano y colaborar con nuestros gobernantes para que edifiquen una sociedad más humana y justa. Contribuyamos todos para combatir las fuerzas de discriminación y exclusión que violentan la dignidad de las personas por motivos de género, religión, etnia o situación económica. Al hacer memoria de el venerable Tata Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, tan querido por el pueblo purépecha y las 5 etnias que conforman nuestro estado, aprendamos a ver reflejada en nuestros pueblos la sombra magnánima de don Vasco, proyectada en nuestras raíces, nuestra cultura y tradiciones. En esta conmemoración de don Vasco de Quiroga, recordemos que el objetivo de la justicia social promovida por él y proclamada por la Iglesia Universal es que el hombre y la mujer vivan con plenitud en sociedad, teniendo acceso a los recursos que Dios creó y que les encomendó para que puedan vivir de acuerdo con la voluntad del amor de Dios. Sigamos anhelando que pronto el ilustre, venerable don Vasco de Quiroga esté en los altares y lo tengamos como modelo de santidad e intercesor de todo el pueblo michoacano y mexicano. Gracias a Dios, su causa de canonización sigue adelante. El Papa Francisco ya lo declaró venerable. Sigamos orando y pidiendo a Dios para que se dé el siguiente paso, su beatificación y posteriormente su canonización. Queridos hermanos, los invito a todos a seguir de cerca este homenaje de manera virtual a través de Facebook Live de la Arquidiócesis de Morelia y de la Universidad Vasco de Quiroga. Que todas las ponencias y actividades de este homenaje sean de mucho fruto y se proyecten en la sociedad y el mundo, para que juntos sigamos en camino y construyamos la sociedad soñada por don Vasco, teniendo siempre presente a nuestra amada Iglesia, que sigue a Cristo nuestra paz y que funda su ley en el amor a Dios y al prójimo. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias, Monseñor Carlos Garfias. Comenzamos con las actividades programadas para este importante homenaje.
A continuación, escucharemos al presbítero Efrén Cervantes Cervantes, quien compartirá con todos nosotros una semblanza de Tatabasco. Conozcamos, antes de saludarle, de verlo y escucharle, conozcamos un poco más de nuestro invitado de esta tarde. Efrén Cervantes Cervantes, originario de Tendeparacua, Michoacán, cursó Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario Diocesano de Morelia. Se ordenó sacerdote en diciembre de 1977. Comenzó su ministerio como vicario parroquial en Zacapu, Michoacán. Luego como párroco de Puruagua y Tzintzuntzan. Fue nombrado vicecanciller de la Curia Diocesana. Luego pasó a ser provicario y vicario general en la Arquidiócesis de Morelia. Fue el abad y párroco de la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, Michoacán. Actualmente es párroco de Nuestra Señora de la Merced en Morelia. Son su especialidad y pasión la investigación histórica de la Arquidiócesis de Morelia. Es el vicepostulador de la causa de canonización del venerable Tatabasco de Quiroga. Con ustedes, el presbítero Efrén Cervantes Cervantes. Voy a dividir mi ponencia en dos momentos. Primero, la justificación del tema. Con ocasión del 456 aniversario de la muerte de don Vasco de Quiroga, se han organizado por parte de la Arquidiócesis de Morelia y en colaboración con otras instituciones académicas una serie de conferencias para dar a conocer los rasgos más sobresalientes de la vida y obra del primer obispo de Michoacán. Mi propósito ahora es presentarles a grandes líneas la semblanza del venerable Tatabasco de Quiroga, humanista cristiano, abogado, defensor de la verdad y la justicia, que brilló como oidor y juez primero y después como obispo bondadoso, que amó entrañablemente a los indígenas, según expresión de Zumárraga. Se distinguió por su austeridad de vida, generosidad de espíritu y entusiasta evangelizador, promotor de comunidades. Supo valorar en su tiempo los carismas, discernirlos con fe y armonizarlos en la caridad. En él descubrimos la radicalidad en el seguimiento de Jesús y el testimonio de vida evangélica. Promovió la vida en común a través de los hospitales, exhortando a los moradores de aquellos centros a compartir los bienes y su misma vida con fraterno espíritu. Don Vasco de Quiroga es un personaje de primer nivel en la historia de Michoacán y de México, que no ha perdido actualidad después de casi 5 siglos de haber llegado a estas tierras. Su recuerdo sigue vivo y actual entre nosotros. Con fundada razón, confirma lo anterior el padre Francisco Miranda Godínez al afirmar en su libro Vasco de Quiroga, Varón Universal. Una de las figuras más consistentes de nuestra historia es la de Vasco de Quiroga, el Tatabasco de los michoacanos. La actualidad de su memoria se debe a que encarnó profundos valores humanos que lo han convertido en varón universal. Dedicó su vida a luchar por la igualdad humana, la libertad y el armónico desarrollo de las personas. A esto se refiere cuando habla de la mixta policía. De don Vasco es dable decir que ni su condición de funcionario real ni la de líder religioso le impidieron su realización humana. Aprovechó las circunstancias, optimizó sus recursos, puso en práctica virtudes de cristiano y ciudadano ejemplar y luchó por construir
una sociedad que facilitara la fraternidad entre dos culturas, la indígena y la europea, que por primera vez se encontraban. El primer obispo de Michoacán fue un gran misionero, un apasionado pastor de almas, que hizo realidad la doctrina social de la Iglesia y practicó las obras de misericordia a través de sus hospitales. Un extraordinario testigo de fe que hizo posible, con su celo apostólico, el milagro de la evangelización y de la caridad en nuestras comunidades. Vivió con profundo amor a los demás, fue pobre de espíritu, reaccionó con humilde mansedumbre ante los embates de la vida, practicó con amor la justicia, actuó con misericordia, sembró paz, justicia y perdón, sirvió a los demás y vivió radicalmente el Evangelio, aún en medio de persecuciones e incomprensiones por el reino de los cielos. Todo esto motivó al señor arzobispo emérito don Alberto Suárez Inda, 34º sucesor de Quiroga, a solicitar a la Congregación para las Causas de los Santos el permiso de introducir la causa de canonización del insigne primer obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga. La apertura de la fase diocesana se abrió en la Basílica de Pátzcuaro el 10 de noviembre de 1997 y se clausuró en la Catedral de Morelia después de 16 años de ardua investigación el 21 de enero de 2014. En marzo siguiente se envió la documentación a Roma en un expediente de 32.642 cuartillas distribuidas en 106 tomos para continuar la siguiente fase. Uno de los trabajos más relevantes en Roma fue la elaboración del Apositio, que tardó 6 años, documento que fundamenta la historicidad de Quiroga y cómo vivió en grado heroico las virtudes teologales y cardinales. Después de minucioso examen del Apositio, entre el 6 de febrero de 2019 al 21 de diciembre de 2020, las 3 comisiones de historiadores, teólogos y cardenales nombrados por la Congregación, por votación unánime, reconocieron la venerabilidad de Tatabasco de Quiroga. El 21 de diciembre de 2020, el Papa recibió en audiencia al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, cardenal Marcello Semeraro, quien le dio a conocer los detalles de la causa de canonización iniciada en 1997 en Morelia, que luego siguió en Roma a partir de 2015. El Papa autorizó la promulgación del decreto que reconoce que Tatabasco de Quiroga vivió heroicamente las virtudes teologales, cardinales y afines, es decir, que es un ejemplo de santidad. A partir de ahora, recibe el título de venerable, paso previo que podría llevarlo a ser declarado beato y luego canonizado. Segundo, semblanza del venerable Tatabasco de Quiroga. Origen y primeros años. Don Vasco de Quiroga Alonso de la Cárcel nació en Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila, una de las ciudades más emblemáticas de la España del siglo XVI, donde también vio la luz primera la reina Isabel la Católica. Por más de 4 centurias, se afirmó que don Vasco había nacido en 1470, según lo afirmado por varios cronistas, donde expresan que murió a los 95 años de edad. En las últimas décadas, historiadores de fama ilustre, como Benedict Warren, Francisco Miranda o Pablo Arce, por citar algunos, fundados en una serie de hipótesis, cálculos y en la media de vida de aquella época, retrasan su nacimiento hasta 1488. Su familia proviene del Valle de Quiroga, en Galicia, donde su padre, Vasco Vázquez de Quiroga, poseía haciendas y mayorazgos y fue gobernador del priorazgo de San Juan.
Su madre, María Alonso de la Cárcel, vecina de Arébola, procedía de una noble familia española. Hasta la fecha se sabe que tuvo 2 hermanos. Constanza, que profesó como monja agustina en el monasterio de Madrigal, y Álvaro, padre de 9 hijos, uno de ellos, Gaspar, que llegó a ser cardenal, arzobispo primado de Toledo e inquisidor general de España. Por el examen óseo de sus restos, se concluye que Quiroga era de 1,80 de estatura, complexión robusta, rostro afilado y mirada penetrante. Su figura inspiraba paz y tranquilidad. Juan Salmerón, compañero de oficio en la segunda audiencia, dice: Quiroga era exteriormente de parecer tímido, encogido y muy escrupuloso. El padre Fidel González, relator de la causa, en torno a lo que dice Salmerón, agrega: sin lugar a dudas, su escrúpulo fue la exactitud o rigor en el cumplimiento del deber o en la realización de sus obligaciones y en su calidad de autoridad, juez y obispo. Estudios. El joven Vasco de Quiroga estudió jurisprudencia, lo más probable en la Universidad de Salamanca, donde cursó el bachillerato hasta graduarse como licenciado en cánones. Perteneció al cuerpo de letrados de la corte, siendo asignado a varias misiones de capital importancia, tanto en España como en Orán, al norte de África, y luego en la Nueva España. En las aulas universitarias de su época, bebió la tradición escolástica, el Renacimiento español y un humanismo marcadamente cristiano. En este ambiente intelectual se formó cuando corrían aires en el mundo de una profunda renovación del cristianismo con planteamientos teológicos que llegaron a repercutir en la vida social de los pueblos y las personas con el propósito de volver a las fuentes, como lo buscaba marcadamente la corriente renacentista de sus tiempos. Caballero de Malta. Una faceta desconocida hasta hace poco de don Vasco es que formó parte de la Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, mejor conocida como Orden de Malta. Fue admitido como caballero de dicha orden el 12 de junio de 1511. Así consta en el archivo de la Biblioteca Nacional de Malta. En el siglo XI, la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén estableció un hospital en la Ciudad Santa para atender a los peregrinos de cualquier credo o procedencia. En 1113, el Papa Pascual II reconoció oficialmente a la comunidad monástica y militar como orden religiosa laica. Tuvo su primera sede en Jerusalén, después en Chipre, luego en Rodas y finalmente, hasta la mitad del siglo XVIII, en Malta. Su lema, Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, testimonio y defensa de la fe y la asistencia a los enfermos y necesitados. Su bandera lleva al centro una cruz foliada con 8 picos. Si analizamos los escudos episcopales de don Vasco, allí vamos a descubrir esta cruz propia de la Orden de Malta. Según su primera regla, todos los miembros de la orden debían ser religiosos, ligados por los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Según sus constituciones, la orden se dividía en 3 clases. La primera la integraban los caballeros de justicia o profesos y los capellanes conventuales profesos. A esta primera perteneció don Vasco de Quiroga. Trabajo profesional. Las primeras noticias que se tienen de Quiroga, ya como profesionista del derecho, datan de 1523, cuando recibe del rey Carlos V el nombramiento de juez de residencia en Orán, al norte de África, donde sobresale por su actuación prudente y justa como juez incorruptible, llegando a sentenciar al mismo corregidor de Orán.
También fungió como representante de la corona en la firma de un tratado de paz con el rey de Tremecén, en que aparecen conceptos inéditos de su actuación relacionados con la libertad religiosa y de comercio. Después de su estancia en África, regresa a España en 1526 para trabajar en la Real Cancillería de Valladolid, donde conocían su integridad y prestigio profesional y humano. Desempeñó algunas encomiendas en las ciudades de Granada y Murcia, con tal acierto que el rey le ofreció por sus buenos y leales oficios una magistratura en España, un puesto en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición o una magistratura en el gobierno de las Indias. Quiroga pidió al rey que lo enviara a las Indias, por lo que en 1530 es nombrado oidor de la Segunda Audiencia, cuerpo colegiado y máxima autoridad en la Nueva España, con el encargo de impartir justicia y restañar las heridas de muchos indígenas provocadas por la conquista. Oidor de la Nueva España. Hasta la corona llegaban numerosos informes sobre los desmanes cometidos contra los indios y españoles por los miembros de la primera audiencia formada por Nuño Beltrán de Guzmán, Matienzo y Delgadillo. Entre otros, el obispo Zumárraga de México pedía al emperador jueces que fuesen amigos de Dios y de toda virtud, y que saquen de raíz las cizañas y procuren hacer justicia. A propuesta del obispo de Badajoz, fueron nombrados los nuevos oidores de la Segunda Audiencia: el obispo de Santo Domingo, Sebastián Ramírez de Juelial, como presidente, y como oidores y jueces, los licenciados Vasco de Quiroga, Alonso Maldonado, Francisco Seinos y Juan Salmerón. Esta Segunda Audiencia pasaría a la historia por las profundas reformas de la justicia y de la vida ciudadana. Cuando don Vasco de Quiroga inició su trabajo en la Nueva España, y era un jurista experimentado y de edad madura, llega a la Ciudad de México el 9 de enero de 1531, convirtiéndose en testigo ocular de los aciertos y desaciertos de la conquista, de sus errores y horrores, y de los estragos provocados por los nefastos jueces de la primera audiencia, debido a su abuso de poder, dando y quitando encomiendas, esclavizando a los indígenas y permitiendo que fueran errados en gran número. Se sujetó a los 3 jueces de la primera audiencia al juicio de residencia, resultando condenados por sus actos reprochables. Quiroga se distinguió en impartir justicia y por su afabilidad en el trato con todos. Los indígenas comenzaron a acudir en masa a presentarle sus quejas y fueron escuchados, destacándose así como un juez prudente, bondadoso, recto y justo. Como magistrado, Quiroga puso su mano curativa en las llagas sociales que encontraba. A los 7 meses de su llegada, en carta dirigida al Consejo de Indias el 14 de agosto de 1531, describe una imagen que quedará grabada hasta los últimos días de su vida. Los habitantes de esta tierra, dice, han quedado así pobres que andan por los tianguis y calles buscando de comer lo que dejan los puercos y los perros, cosa de gran piedad de ver, y estos huérfanos y pobres son tantos que no es cosa de poder creer si no se ve. Muestra su preocupación por la falta de un mínimo de organización social para los indígenas y propone como solución ante aquella dolorosa realidad construir unos pueblos hospitales nuevos, donde trabajando y rompiendo la tierra de su trabajo se mantengan y estén ordenados en toda buen orden de policía y con santas, buenas y católicas ordenanzas.
En dicha carta expresa: y yo me ofrezco, con la ayuda de Dios, a poner y plantar en estas tierras un género de cristianos a las derechas, como primitiva iglesia, pues poderoso es Dios para hacer y cumplir todo aquello que sea servido y fuese conforme a su voluntad. ¿Qué eran los hospitales para Quiroga? El nombre de hospital está vinculado al término latino hostes, que significa huésped, y los difundió en correspondencia a su carisma como integrante de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Los hospitales de Santa Fe ofrecían alojo a los pobres que vagaban o vivían escondidos en las montañas. Fue necesario congregarlos en pueblos, comunidades o en pueblos hospitales para facilitar su educación y desarrollo en toda buena orden de policía, con santas, buenas y católicas ordenanzas. Don Vasco se proponía así defenderlos de la codicia de los encomenderos, evitando su explotación, esclavitud y la degradación de sus poblaciones. Creó así comunidades cristianas solidarias, dándoles un tal orden y estado de vivir en que los naturales para sí y para los que han de mantener sean bastantes y suficientes, se conviertan bien como deben y vivan y no mueran ni perezcan como mueren y perecen. Los hospitales eran verdaderos centros de promoción integral de las personas y no solo enfermería. Eran lugares privilegiados para enseñar a sus moradores a vivir como una gran familia, unida y alegre. Se les adiestraba en diversos oficios, ayudaban a los demás, aprendían a conocer y tratar a Dios. Allí se impartía la fe cristiana a través de la catequesis y la vida litúrgica, primeras letras, artes y oficios y el cultivo del campo. Se fomentaba el esparcimiento, la cultura, la política y la democracia a través del bien común, la solidaridad y la responsabilidad. Eran verdaderas repúblicas donde se vivía el ideal de la primera comunidad cristiana, poseyéndolo todo en común y unidos como un solo corazón y una sola alma, según la expresión de los Hechos de los Apóstoles. Allí los naturales aprendían 3 aspectos fundamentales de la vida de toda persona: vivir en familia, trabajar bien y establecer una relación personal con Dios. Consiguió varias cédulas reales a su favor. El rey era el patrono y el Cabildo Catedral del Obispado de Michoacán su vicepatrono. Fundación del Pueblo Hospital de Santa Fe de México. Con la anuencia de la corona, Quiroga decide fundar el Hospital de Santa Fe de México en 1532, a 9 kilómetros al poniente de la ciudad, lugar que en náhuatl era conocido como Acazúchitl, que significa flor de caña. Entre los meses de febrero-agosto de 1532, compró varios terrenos, pagándolos con los ahorros de su salario y la venta de algunos bienes. Con la ayuda y el trabajo de muchos indígenas, levantó el hospital para concentrar en él a numerosas personas. Ya como obispo de Michoacán, siempre estuvo al pendiente de su obra. Acudía con frecuencia a sus instalaciones y allí pasaba largas jornadas de trabajo y oración. Confió la atención espiritual y pastoral de este centro hospitalario a los frailes agustinos, donde estuvo al frente en varios periodos el célebre Fray Alonso de Borja. El Pueblo Hospital de Santa Fe de Michoacán. La buena experiencia en la Ciudad de México le lleva a fundar en 1533 otro hospital en Santa Fe de la Laguna, el antiguo Guameo de Michoacán, cuando don Vasco vino enviado por la segunda audiencia a pacificar a los purépechas que se habían dispersado a los montes por los atropellos del conquistador Nuño Beltrán de Guzmán. Los oidores, al conferirle esta responsabilidad, expresan: el licenciado Quiroga podrá ocuparse de lo de Michoacán
porque es hombre virtuoso, buen cristiano y muy celoso del servicio de Dios. La vida ejemplar del licenciado Quiroga produce frutos de inmediato. Los indígenas, al ser escuchados e instruidos por el oidor, quedaban admirados de su austeridad de vida, trabajo y sabiduría para resolver los problemas. Muchos acudían a pedirle consejo, prometiéndole dejar sus idolatrías. Es ahí cuando comienzan a llamarle Tata, padre, título cariñoso que los purépechas dan a un papá, y así lo consideran hasta la fecha. Supo atraer también a muchos chichimecas que habitaban al norte del imperio purépecha, más allá del río Lerma, y que nunca fueron ganados ni conquistados. De poco acá son venidos al buen olor de la bondad y piedad cristiana que allí han visto, he oído decir, con sus hijos y mujeres, dejando su vida salvaje. Nació así, con los hospitales de Santa Fe, una de las experiencias misioneras de vanguardia en la evangelización, que se regían por unas reglas y ordenanzas para el buen gobierno de los pueblos hospitales, redactadas por el mismo Quiroga para favorecer su buen funcionamiento y desarrollo. Primer obispo de Michoacán. En diciembre de 1535, el Consejo de Indias escribe al rey para sugerirle que presente al oidor Vasco de Quiroga como obispo de Michoacán, siendo tan solo un laico, argumentando que se tiene muy buena relación de su vida y ejemplo, y porque ha sido y es muy inclinado a la conversión y buen trato de los indios y a su instrucción en las cosas de nuestra santa fe, en que ha gastado gran parte del salario que vuestra majestad le ha mandado dar. El 8 de agosto de 1536, el Papa Pablo III erige el obispado de Michoacán a través de la bula Ilius Fulciti Presidio, y el mismo día nombra a Quiroga como su primer obispo mediante la bula Apostolatus Officio. 2 años después, el 6 de agosto de 1538, toma posesión de la nueva diócesis de Tzintzuntzan, trasladando al día siguiente su sede a Pátzcuaro, que en ese tiempo era un barrio de Tzintzuntzan. Según la más constante tradición, su ordenación episcopal fue en las témporas de diciembre de 1538 en la Ciudad de México, de manos del obispo Fray Juan de Zumárraga. Dice en su carta pastoral de 1554, para llevar a cabo esto, me arrancaron de la magistratura y me pusieron en el timón del sacerdocio por méritos de mis pecados, a mí, enteramente inhábil y enteramente inútil para la ejecución de tan grande empresa. A mí, que no sabía manejar el remo, me eligieron primer obispo de la ciudad de Michoacán. Y así sucedió que antes que aprender, empecé a enseñar, tal como de sí mismos decían, lamentándose, el padre Ambrosio y Agustín. Ya como obispo, realizó varias actividades que nos muestran su visión de iglesia, de padre y pastor de la iglesia michoacana. Primero, dotar de sacerdotes a su diócesis. Quiroga se propuso buscar sacerdotes ejemplares que, en unidad con los franciscanos y agustinos, pioneros de la evangelización en estas tierras, respectivamente, ayudaran a transmitir una fe viva a los michoacanos. Ordenó sacerdotes a algunos que habían trabajado con él en la audiencia y convenció a otros, con la anuencia de Zumárraga, de venir a colaborar con él en el trabajo pastoral de la nueva diócesis, donde todo estaba por hacerse. Cuando en 1547 decide viajar a España, entre otros asuntos, buscó clérigos que vinieran a Michoacán a colaborar en la evangelización. Segundo, el Colegio de San Nicolás. Don Vasco fundó en 1540 el Colegio de San Nicolás en Pátzcuaro, donde convivían y estudiaban
algo muy novedoso en aquellos días, indígenas y españoles bajo el mismo techo. Probablemente sea el primer seminario diocesano de la Iglesia Católica, adelantándose así 16 años a las disposiciones del Concilio de Trento, que decretó en 1556 que en cada diócesis se construyeran seminarios para la mejor capacitación del clero secular. Quiroga exigió con gran visión pastoral que los futuros sacerdotes egresados de San Nicolás fueran expertos en alguna de las 6 lenguas que se hablaban en el territorio de su obispado: purépecha, náhuatl, cuitlateca, pirinda, pame, otomí y mazahua. Impulsó también la creación de un colegio de niñas donde convivían españoles e indígenas para que allí se les enseñaran todos los oficios y habilidades mujeriles, puesto que habían de presidir en la casa y diesen a los indios recién convertidos el buen olor de los ungüentos cristianos para aficionarlos a la práctica de las virtudes. Tercero, la catedral de 5 naves. Construir su propia catedral fue otra de sus grandes tareas que emprendió don Vasco. La catedral que se proponía edificar es una muestra más de su magnanimidad. Quería que fuera la más grande y suntuosa de la cristiandad, que pudiera mostrar a los indígenas la grandeza de Dios, el esplendor del cielo y la centralidad de Cristo, por lo que la diseñó de 5 naves cerradas con bóveda. Y con tal grandeza se iba haciendo que acabada pudiera ser 8ª maravilla del mundo en edificios. Su construcción le acarrió numerosos conflictos con los encomenderos españoles avecindados en Guayangareo, con el virrey y la corte. Al final, más por presiones políticas que por la inestabilidad del suelo, como se argumentaba, solo pudo levantar una de las 5 naves, que es la actual Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro. Cuarto, la catequesis. Vasco de Quiroga se preocupó también en formar cuidadosamente a los indígenas antes de recibir el sacramento del bautismo, por lo que, como escribe Zumárraga, el electo obispo de Michoacán, con mucho estudio y cuidado, ha hecho un tratado en el cual se resume que no se puede hacer dicho bautismo, sino como se hacía en la primitiva iglesia. En 1540 publica un manual de adultos con objeto de instruir a los indígenas antes de recibir el bautismo. Tenía una profunda intuición pedagógica. Con gran facilidad conocía a las personas. Tenía en cuenta su temperamento y carácter, sus gustos y aficiones. Sabía aprovechar sus usos y costumbres para enseñarles las verdades de la fe. Dedicaba muchas horas a la catequesis y preparaba a gentes para esta labor. La celebración del bautismo era ocasión de una fiesta muy especial. Preparaba cuidadosamente la ceremonia. Tenía él en tanta veneración el bautismo, lo honraba tan de corazón y con tanta piedad, que cuantas veces eran tratadas cuestiones referentes al mismo, parecía conmoverse hasta en lo más profundo de su ser. Bautizaba solo en torno a la Pascua, Pentecostés y Navidad. Después de la celebración, organizaba una fiesta para la comunidad y los neobautizados. La atención a los niños también fue una de sus preocupaciones. Hacía cuanto era necesario para instruirlos y formarlos. Les organizaba con gran creatividad juegos y competencias como carreras, lanzamiento de objetos de madera y tiro al blanco con flechas. En los juegos, don Vasco tomaba la postura de juez, tan propia de su primera profesión, y premiaba a los ganadores con algunos animales. Pero el juego mismo era ocasión de catequesis para el bondadoso obispo, pues les explicaba a los niños que dar en el blanco o conseguir un trofeo era parecido al premio que recibirían al final de la vida en el cielo.
Quinto, la devoción a la Virgen María. Vasco de Quiroga fue devotísimo de María Santísima, en especial en los misterios de su Inmaculada Concepción y de su Asunción gloriosa al cielo. Poco después de tomar posesión de su diócesis, mandó hacer una imagen de la Virgen María con los materiales e ingredientes indígenas, pasta de maíz preparada y mezclada con bulbos de orquídea, material con el que los purépechas hacían las esculturas de sus ídolos. La imagen la colocó en 1540 en el Hospital de Santa Marta de Pascua, bajo el título de Salud de los Enfermos, para que los indígenas acudieran con gran fervor a ella, a fin de suplicarle el remedio de sus penas y enfermedades. Sexto, los hospitales de la Limpia Concepción. Quiroga está asociado a muchas obras de carácter social. Una de sus acciones más destacadas es sin duda su obra hospitalaria, plasmada en dos fundaciones muy concretas: los Hospitales Pueblos de Santa Fe y los Hospitales de la Concepción. Los Hospitales de Santa Fe representan la cristalización de una justa organización social donde todos trabajan y los bienes de producción eran comunes. Por su parte, los Hospitales de la Concepción nacieron para practicar las obras de misericordia. El obispo Quiroga dispuso que en todas las parroquias de su obispado y en los pueblos de regular importancia se establecieran dichos hospitales para atender a los necesitados, como recinto oficial de las autoridades civiles y espacio donde se organizaba el culto y la religiosidad de la comunidad. Los cronistas Escobar de los agustinos, Beaumont y Espinosa de los franciscanos entraron en el siglo XVIII en acaloradas discusiones sobre si la paternidad de los Hospitales de la Concepción era del franciscano Fray Juan de San Miguel o del obispo Quiroga. Al respecto, dice Ricard en su Conquista Espiritual: dejemos en el tintero la cuestión de averiguar si fue Fray Juan de San Miguel o el obispo Quiroga quien fundó el primer Hospital de la Concepción en Michoacán, que no quita ni agrega nada a su gloria, ya bien cimentada en otros hechos para ambos. Séptimo, artes y oficios. Como transmisor de la fe, el obispo Quiroga entendió muy bien la figura del laico y lo movió a actuar en beneficio de los demás. Si bien es cierto que los indígenas ya eran hábiles en la elaboración de artesanías, como se constata por los datos de la relación de Michoacán, se atribuye a don Vasco el desarrollo de muchas empresas familiares, artes y oficios implantados en diversas poblaciones de su diócesis. Supo entusiasmar a sus habitantes proporcionándoles maestros, algunos traídos de España, como Matías y Luis de la Cerda, escultores, que les transmitieran la técnica artesanal o bien les ayudó a perfeccionar los conocimientos que ya poseían. Les enseñó que debían fomentar el trabajo para tener los recursos necesarios de subsistencia y que su dignidad y libertad no dependían solo de lo económico, sino de aquellos valores que se fomentaban en la familia y vida social de cada pueblo. Todavía hoy, muchos pueblos de Michoacán viven de las artesanías u oficios que el visionario Quiroga supo inculcar. Los pleitos de Quiroga. Don Vasco de Quiroga, primero como oidor y luego como obispo, tuvo que enfrentar diversos pleitos y controversias de carácter jurídico con encomenderos y autoridades civiles, con los religiosos de las órdenes que colaboraban en su diócesis y con los obispos limítrofes de México y Nueva Galicia. En todos estos casos, don Vasco de Quiroga fue parte acusada, no promotor, y siempre actuó en defensa de su iglesia, movido por el sentido de la justicia,
Distinguía perfectamente el ámbito religioso del civil, así como lo que constituía un trabajo profesional sin mezclar asuntos internos con externos, buscando siempre el cumplimiento responsable de las obligaciones personales. Su responsabilidad como obispo le obligaba a buscar la unidad del gobierno. Tenía por derecho la jurisdicción para determinar todo lo tocante a su tarea de obispo, según las normas del derecho, y las facultades que le daba el Papa al nombrarlo, como determinar lo referente a la administración de los sacramentos, el nombramiento de párrocos, lo relativo a los diezmos y cualquier asunto relativo a la fe y a las costumbres. Ciertamente Quiroga fue celosísimo de su autoridad, tenaz en sus ideas, intransigente y cuidadoso en todos los litigios. Se enfrentó a encomenderos de gran poder, a los mismos virreyes, a otros misioneros y a otros obispos. Varios de los pleitos promovidos por Quiroga fueron la necesaria defensa frente a voraces encomenderos. Otros fueron la obligada responsabilidad de estar al frente de su obispado. Los límites que defendió con tanto vigor frente a los obispos de México y de Nueva Galicia no eran de asunto personal, sino el mandato que supongo tiene todo obispo de velar por su obispado conforme a derecho. El tema anterior con este está muy relacionado. ¿Cómo fue la relación de Quiroga con los religiosos? Don Vasco fue especialmente sensible a su tarea de evangelizar y para esto se valió de los franciscanos, agustinos y clérigos diocesanos. Sería injusto decir que los religiosos no ayudaron a Quiroga en su labor pastoral, pero sería faltar a la verdad no expresar los dolores que le causaron a algunos. Apoyándose sobre todo pues, en la bula omnímoda emitida por el Papa Adriano VI en 1522, que otorgaba muchos privilegios a los primeros frailes destinados a la evangelización de las nuevas tierras descubiertas. En general, el obispo de Michoacán llevó una excelente relación con los religiosos. Él mismo practicaba los 3 votos como hospitalario. Cuando quiso embarcarse para asistir al Concilio de Trento, dejó en Michoacán como vicario general a Fray Alonso de la Veracruz Agustino y confió la atención pastoral del Hospital de Santa Fe de México a Fray Alonso de Borja, también agustino. En particular, sí hubo algunos problemas, como la fundación del convento agustino en Tlazazalca o la pila bautismal del convento franciscano de Pátzcuaro, o la retención de la edición del Manual de Doctrina Cristiana de Maturino Gilberti. Aquí la cuestión de fondo, más allá de los personajes involucrados, dice Errejón, en la pastoral de la Nueva España del siglo XVI se estaban ventilando 2 maneras distintas de entender el único proyecto de iglesia. 2 eclesiologías, en esencia, teóricamente iguales, pero en la práctica, a veces estridentemente opuestas. Una, la de Quiroga, en que los obispos ejercen plenamente las 2 potestades, la de orden y la de jurisdicción, y otra, la de los oponentes de Quiroga, en que la potestad de jurisdicción de los obispos se mermaba frente a los carismas y privilegios del clero regular. Aquí es donde radica el vigoroso empeño jurídico de Quiroga. Tiempos recios que le tocó vivir. No podía declinar sus responsabilidades ni mostrarse débil en la condescendencia, sino imponer el derecho y el respeto al carisma jerárquico como él lo veía, a veces sin transigencias. Además, los pleitos y la relación entre religiosos y obispos no fue exclusiva de don Vasco de Quiroga. Fue un problema que tuvieron que enfrentar todos los obispos del Nuevo Mundo.
Los escritos de Quiroga. Existen 5 documentos primordiales escritos por don Vasco de Quiroga que nos permiten conocer y definir su pensamiento. La Carta del Consejo de Indias, del 14 de agosto de 1531. La Información en Derecho, que es el escrito más trascendental, fechado el 24 de julio de 1535, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. En este escrito aparece Quiroga como un defensor del indio y de la libertad y oponiéndose a la esclavitud. El siguiente escrito son las ordenanzas de los hospitales de Santa Fe, de capital importancia para comprender las normas internas para el buen funcionamiento de los hospitales. Dice César Morán, es en las ordenanzas donde mejor se ven reflejadas las aportaciones de Tomás Moro y en ellas aparecen normadas hasta en sus más mínimos detalles la vida de los hospitales de Santa Fe. El testamento, documento fechado en Pátzcuaro el 24 de enero de 1565, 7 semanas antes de su muerte, en el que aparecen noticias sobre su origen y familia, dispone cómo debe conducirse el Colegio de San Nicolás, hace referencia al patronato real sobre el colegio, cómo se han de distribuir sus escasos bienes personales, da a conocer sus principales devociones y manda celebrar sufragios en memoria de él y de sus padres. Y quinto, la Carta Pastoral de 1554, que es un documento precioso, firmado y sellado por Quiroga y transcrito por primera vez en la biografía escrita por Morel. En él transcribe el texto de la bula de erección de la diócesis de Michoacán, utilizando un estilo ampuloso como corresponde a documentos de este tipo. Se sabe de la existencia de otros documentos de Quiroga, pero se ignora su paradero, como el Catecismo de Adultos, que solo se han localizado 3 páginas. El parecer, enviado por Quiroga al Consejo de Indias, y en que cita varias veces en la Información en Derecho. Un compendio sobre el matrimonio que en abril de 1554 envió al obispo de Calahorra. Igualmente falta el manual de cánones penitenciales, citado por Quiroga en su testamento, y el discutido tratado de De Velandis Indis, que sigue extraviado. Se conoce la carta de Quiroga al doctor Bernal Díaz de Luco, que acompañaba el escrito, con detalles sobre su contenido, pero no se ha localizado el texto. Su muerte. Don Vasco de Quiroga falleció en Pátzcuaro el 14 de marzo de 1565, aunque hay quienes discuten que si fue en Pátzcuaro o en Uruapan. La mención de Uruapan ya es demasiado tarde, hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Por los datos más antiguos que se conocen, se concluye que fue en Pátzcuaro, fundados en ciertos testimonios de algunos canónigos, clérigos y vecinos de Pátzcuaro, recabados en una información testimonial recogida en 1573, donde afirman haber estado presentes a su muerte acaecida en Pátzcuaro. Todavía el cronista Larrea afirma en 1639 que Quiroga murió en Pátzcuaro. En la iglesia de Santa Fe hay una pintura al óleo de don Vasco de Quiroga con fecha de 1737, donde aparece una leyenda oval en latín y que dice: murió en la ciudad de Pátzcuaro en el año del Señor 1565 a la edad de 95 años. Al final de su vida deja establecidas 59 parroquias atendidas por sacerdotes franciscanos, agustinos y diocesanos. Finalmente, Vasco de Quiroga, piedra angular. Don Vasco desplegó un infatigable apostolado evangelizador en la diócesis de Michoacán. Puso las bases de la iglesia diocesana y de la sociedad que ahora disfrutamos, por lo cual
le estamos profundamente agradecidos y rogamos al Señor nos conceda la dicha de invocarlo pronto en los altares como beato y luego como santo, modelo de todo creyente, porque la vida de los santos es el Evangelio vivido. Para finalizar, cito unas frases de Monseñor Luis María Martínez Rodríguez, arzobispo primado de México, michoacano de origen y moreliano de formación. Don Vasco de Quiroga, en cuya alma gigantesca se enlazan la fe robusta del apóstol con la intuición genial del creador de pueblos, marcó a Michoacán con sapientísimo acierto la ruta del cielo y los senderos de la tierra, y fundó una iglesia y creó un pueblo. Todavía después de 4 siglos, no se ha extinguido el fulgor de esa luz, ni ha perdido su frescura, el aroma exquisito con que aquel prócer embalsamó la ubérrima tierra de Michoacán. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento especial, el inicio de este homenaje que se ofrece al venerable Tata Vasco de Quiroga. Bien, pues escuchamos a Monseñor Efrén Cervantes, que compartía con nosotros una parte muy importante que quizás algunos conocíamos, otros no, otros quizás no con tanta profundidad en cuanto al proceso que debe llevarse a cabo para que el venerable Tata Vasco de Quiroga cumpla con su proceso de canonización y beatificación. Bien, pues es importante comentarles, ya lo mencionaba Monseñor Garfias Merlos, si usted está pasando por una situación difícil o conoce a alguien que lo esté, los invitamos a todos a pedir por intercesión del venerable Tata Vasco de Quiroga, ya que los milagros obtenidos contribuirán de manera determinante en su proceso de beatificación y canonización cuando sea el momento. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. La Arquidiócesis de Morelia y la Universidad Vasco de Quiroga agradecen su compañía y les invitan a todos a disfrutar de las demás actividades que se llevarán a cabo en el marco de este homenaje al venerable Tata Vasco de Quiroga, mismos que culminarán el próximo 14 de marzo. El día de mañana, por favor, ténganlo muy presente, por esta misma vía, a las 12 del día, se llevará a cabo la ponencia Vasco de Quiroga, el español que se hizo indio, a cargo del padre Pablo Arce Gargollo. Tenemos una cita el día de mañana, 12 del día, por favor, acompáñennos. Muchísimas gracias por todo. Compartan esta información con quienes ustedes más prudente consideren, con sus amigos, con su familia, con sus compañeros, para que todos conozcamos la vida y obra del hoy venerable Tata Vasco de Quiroga. Hasta la próxima, que tengan todos la mejor de las tardes.